Damos inicio a los trabajos de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente del día de hoy, miércoles 17 de febrero del año 2016. Solicito al diputado secretario Guillermo Bernardo Galán Guerrero se sirva a pasar lista de asistencia. Gracias, diputado presidente. Diputado Mario Alberto Coatepozzo Durán. Presente. Diputado Víctor Trejo Carpio. Presente. Diputado Rosalío Santana Velázquez. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Diputado José Juan Vigiano Austria. Diputada Matilde Rangel Otero. Presente. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero. Diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, el de La Voz. Diputada Imelda Cuellar Cano. Diputado Ernesto Gil Elordi. Presente. Diputado Celestino Ábrego Escalante. Apuntamos la asistencia de la diputada Imelda Cuellar Cano y con eso contamos con el quórum suficiente, diputado presidente. Son Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gracias, diputado. Una vez que existe quórum, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito al diputado secretario Guillermo Bernardo Galán Guerrero dé lectura al orden del día. Con gusto, diputado presidente. Orden del día de la Diputación Permanente del día 17 de febrero del año 2016. Punto número 1, registro de asistencia. Punto número 2, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 3, lectura de los documentos en cartera. Punto número 4, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Víctor Trejo Carpio del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza. Punto número 5, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el capítulo 4 bis de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, modifica el artículo 107, 110 y 126, adiciona la fracción sexta del artículo 127 y modifica la fracción sexta del artículo 245 y la fracción novena del artículo 261, adiciona la fracción decimoprimera al artículo 300, la fracción sexta al artículo 302, la fracción decimocuarta al artículo 303, todas ellas del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Adiciona el artículo 352 bis, 355 bis, 356 bis y 357 bis del Código Penal del Estado de Hidalgo, presentada por la diputada Imelda Cuellar Cano del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática. Punto número 6, asuntos generales. Gracias, diputado. Se somete a su consideración el orden del día que regirá la sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Someto a su consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Dentro del punto número 3 del orden del día, solicito al diputado secretario Guillermo Bernardo Galán Guerrero dé lectura a los documentos en cartera. Con su venia, diputado presidente, documentos en cartera de la sesión ordinaria de Diputación Permanente del día 17 de febrero del año 2016, oficio circular número 21 sin fecha enviado por el Congreso del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica la clausura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, asimismo la elección e integración de la Diputación Permanente que fungirá durante el primer periodo de receso. Oficio número HCE, diagonal SG, diagonal AT, diagonal 015, de fecha 15 de enero del año 2016, enviado por el Congreso del Estado de Tamaulipas, comunicando la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional y asimismo se procedió a la elección del presidente y suplente de la mesa directiva, así como de los diputados secretarios que fungirán durante el citado periodo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Como los documentos son para conocimiento de este Congreso, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos les dé contestación. Dentro del punto número 4 del orden del día, escucharemos la lectura de la iniciativa del proyecto de decreto
por la que se reforma el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Víctor Trejo Carpio, del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, para lo cual solicito al propio diputado de lectura la misma. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado. Gracias. Diputado Mario Alberto Cuatepozzo Durán, presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, presente. El que suscribe, diputado Víctor Trejo Carpio, integrante de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo y representante legislativo de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 47, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 2 y 124, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El marco jurídico de nuestro Estado, de orden público, interés social y de observancia general, tienen como objeto garantizar el cumplimiento pleno de los derechos de los individuos que acceden a los servicios que el Estado les brinda. En esta dinámica, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene como encomienda reglamentar a los sujetos de responsabilidad política y administrativa, así como a las obligaciones generales que deben de cumplirse en su servicio público. A través de este sistema legal, se pretende que las obligaciones en el servicio público se cumplan plenamente, asegurar a los ciudadanos del Estado que las políticas públicas y las obligaciones de las autoridades son para todos, pues se debe planear, programar, presupuestar, controlar, evaluar y vigilar sus actividades con apego a los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, honradez y perspectiva de equidad de género para cumplir con los objetivos de los que están destinados. La intención de esta iniciativa es salvaguardar los principios de equidad respecto a los derechos humanos. Es una expresión, asimismo, de la determinación institucional de fortalecer la práctica y tareas de los gobernantes basadas en el respeto a los principios de equidad de género. Esto en concordancia con los mandatos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995. Es importante que se tomen consideraciones de equidad de género en todas las facetas, incluyendo acciones de cooperación técnica y desarrollo de políticas nacionales. Por ende, debe de asegurarse el cumplimiento del Estado, los municipios y los órganos autónomos de impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género, en la planeación, diseño, elaboración, pero sobre todo en la ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto a través de las unidades ejecutoras del gasto. Es importante que todas las unidades administrativas responsables del gasto vigilen la debida inclusión de programas orientados a promover la igualdad de género en sus presupuestos anuales. Los retos planteados en esta iniciativa son, ciertamente, considerables y su superación exige no solo la acción decidida de todas las instituciones, sino también de la colaboración de los sectores de gobierno involucrados en este tema y de manera central de la sociedad civil organizada. La meta de esta política es contribuir al logro de la igualdad de género en el Estado en los diferentes ámbitos, mediante la legislación, políticas y programas que presten la atención debida a las diferencias de género y a sus factores determinantes y promuevan activamente la igualdad entre mujeres y hombres. El logro de la igualdad de género exige medidas concretas destinadas a eliminar las inequidades por razón de género. La equidad de género significa una distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre las mujeres y los hombres. El concepto reconoce que entre hombres y mujeres hay diferencias al acceso y al control de los recursos y que estas diferencias deben abordarse con el fin de corregir desequilibrios entre hombres y mujeres. Para poder coadyuvar con lo anterior, es importante que desde la legislación
se asegure el cumplimiento de este principio en los órganos de control del Estado y los municipios, para que se verifiquen de manera constante los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos en materia de equidad de género. Desde esta Cámara debemos impulsar los ajustes necesarios a la ley correspondiente para que desde este ámbito se garantice lo propuesto. Debemos garantizar a las mujeres y hombres que cualquier acción planeada, incluidas la legislación, las políticas y los programas en cualquier sector y en todos los niveles, está garantizado el principio de equidad de género, de tal manera que no se perpetúe la desigualdad. De acuerdo a lo anterior y para asegurar la aplicación de este principio, se propone agregar al principio de equidad de género en las obligaciones del servidor público en la ley mencionada. Por lo anterior expuesto, el suscrito diputado Víctor Trejo Carpio somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo, al tenor de la siguiente. Único, se reforma el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Título tercero, Responsabilidades Administrativas. Capítulo primero, Sujetos y obligaciones del servidor público. Artículo 47. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o concesión, y cuyo incumplimiento diere lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, todo servidor público deberá atender la perspectiva de equidad de género, independientemente de las obligaciones específicas, tendrá las siguientes: fracciones de la primera a la 31ª en sus términos. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Atentamente, diputado Víctor Trejo Carpio, dado en el recinto del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 17 días del mes de febrero del año 2016. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne la iniciativa a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. De acuerdo al orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada Imelda Cuellar Cano, a efecto de que dé lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el capítulo 4 bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Hidalgo, modifica el artículo 107, 110, 126, adiciona la fracción sexta del artículo 127, modifica la fracción sexta al artículo 245 y la fracción novena al artículo 261, adiciona la fracción novena al artículo 300, la fracción sexta al artículo 302, la fracción 14 al artículo 303, todas ellas del Código Electoral del Estado de Hidalgo, adiciona el artículo 352 bis, 355 bis, 356 bis y 357 bis del Código Penal del Estado de Hidalgo, presentada por la diputada Imelda Cuellar Cano del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputada. Saludo a mi compañera y a mis compañeros diputados, a los medios de comunicación, al público en general que el día de hoy nos acompaña. Diputado Mario Alberto Cuatepozzo Durán, presidente de la directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Quien suscribe, diputada Imelda Cuellar Cano, integrante de la 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción 2 y 56, fracción 4, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, los artículos 25, fracción 4, 124, fracción 2 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el capítulo 4 bis
a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. Modifica el artículo 107, 110, 126, adiciona la fracción 6 del artículo 127, modifica la fracción 4 al artículo 245 y la fracción 9 al artículo 261, adiciona la fracción 11ª al artículo 300, la fracción 6ª al artículo 302, la fracción 14ª al artículo 303, todas ellas del Código Electoral del Estado de Hidalgo, adiciona el artículo 352 bis, 355 bis, 356 bis y 357 bis del Código Penal del Estado de Hidalgo, al tenor de los siguientes antecedentes. La participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y privada ha ido en aumento al paso de los años. La lucha de las mujeres por conquistar uno a uno de sus derechos han tenido logros importantes. Sin lugar a dudas, el reconocimiento de sus derechos políticos ha sido uno de los más importantes y está relacionado directamente con la democracia. Al hablar de derechos políticos nos referimos al derecho de todas las personas a participar en el gobierno de su país, a través del ejercicio del voto, del acceso a puestos de representación pública, de las garantías para ejecutar todas las funciones del cargo y el derecho de asociación política. Debido a la violencia estructural que permea a la sociedad mexicana y a los estereotipos que han sido atribuidos a las mujeres, estos derechos han sido vulnerados, problemática que ha cobrado fuerza a raíz de la creciente participación de estas dentro del ámbito político. En México, la violencia política, como se le denomina a este fenómeno, ha tenido una presencia reiterada en contra de las mujeres. Algunas de sus manifestaciones son limitar o impedir el derecho a ser votadas, simular las elecciones primarias, falta de recursos para campañas, presión para que las candidatas renuncien después de haber sido electas y en su lugar entre un varón a ocupar el cargo. Registro de mujeres para distritos y municipios perdedores. Desestimación, ridiculización, descalificación de propuestas, amenazas, acoso sexual, violencia verbal y psicológica, desprestigio a su trabajo, daño a su integridad física y hasta la muerte. Lamentablemente existen numerosos casos documentados sobre esta problemática en nuestro país. Es necesario mencionar que las consecuencias han sido lamentables tanto para el Estado mexicano como para los partidos políticos y la sociedad en general, ya que si prevalece alguna de estas condiciones en el mundo de la política, es imposible hablar de una democracia real. Bolivia, país pionero bajo el liderazgo de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas y la ONU Mujeres, quienes después de una labor de más de 12 años lograron consolidar la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Su importancia trasciende no solo en tipificar esta conducta, sino que además logra precisar las instancias a las que les compete proteger los derechos políticos de las mujeres. Prevé mecanismos por los que se puede establecer una denuncia y procedimiento de las mismas y define las instituciones públicas que deben realizar un monitoreo o seguimiento de la problemática. Su finalidad es establecer mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales o colectivos de violencia. Política cometida en contra de las candidatas electas y en el ejercicio de sus funciones. Esta ley establece a la letra en el artículo 7, inciso B, que se entiende por ella las acciones, conductas o agresiones físicas, psicológicas, sexuales, cometidas por una persona o un grupo de personas directa o a través de terceros en contra de las mujeres, candidatas electas, designadas con el ejercicio de una función política pública o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de un cargo o para inducirla, o obligarla a que realice en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.
En nuestro país, este tipo de violencia podemos ubicarla en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dentro del capítulo 2 y el capítulo 4, que habla de la violencia en la comunidad y violencia institucional respectivamente. No obstante, es necesario tipificarla y darle un tratamiento jurídico particular y específico. No podemos negar los avances que el Estado mexicano tiene en materia de defensa de los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, es fundamental que se ponga sobre la mesa del diálogo y debate este tema para que pueda ser visibilizado, discutido y se cristalice la conceptualización jurídica, que se trate como un delito y sea castigado. Exposición de motivos. Los derechos políticos fueron reconocidos internacionalmente a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mecanismo de carácter normativo aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. En su artículo 21 señala el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos, así como el derecho que toda persona tiene al derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. El artículo 20 abarca la libertad que toda persona tiene de asociarse libremente. La Declaración de los Derechos Humanos sentencia las bases necesarias para que en 1952 fuera adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la cual marca precedente que establece formalmente la igualdad de derechos políticos entre los géneros. En su artículo primero menciona la igualdad que tienen las mujeres para ejercer el voto sin discriminación alguna en todas las elecciones. Progresivamente, en su artículo segundo señala que las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos en condiciones de igualdad con los hombres sin discriminación alguna. Por último, el artículo tercero establece el derecho de ocupar cargos públicos ejerciendo las funciones que les compete bajo el principio de igualdad y no discriminación. Este documento internacional obliga a todos los estados parte a cumplir con el mandato y aplicar las medidas necesarias, inclusive de carácter legislativo, para la aplicación del mismo en el ámbito local. Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas y ratificado por nuestro país, en el artículo 25, que sin restricciones indebidas, todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, ya sea directamente o por elección libre de representantes, el derecho a votar y ser votados, en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, adoptada en 1969 y ratificada por México en 1981, nombra los derechos políticos en su artículo 23, el cual dicta que todos los ciudadanos deben gozar del derecho y oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directa o por medio de representantes libremente elegidos. El artículo 16 de este pacto refiere el derecho de asociación libre de todos los ciudadanos con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otro índole. Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la violencia, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas y publicada en el Diario Oficial de la Federación, busca garantizar para las mujeres y hombres la igualdad de oportunidades y el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y civiles. En el artículo 7 menciona que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garanticen a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y referendos públicos, sin ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, participar en la formulación de las políticas gubernamentales
y en la ejecución de estas. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención de Belém do Pará, adoptada en 1994 y ratificada por nuestro país en 1998, afirma que la violencia en contra de las mujeres es una violación a sus derechos humanos, así como a sus libertades fundamentales. El artículo 1 consagra como violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. El artículo 3 señala que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. El artículo 4 establece que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos, a las libertades consagradas por los instrumentos regionales o internacionales sobre derechos humanos, comprendido en el derecho a la libertad de asociación y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de cada país. Por su parte, el artículo 5 cita que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Además, menciona que los Estados parte deben reconocer que la violencia contra la mujer daña profundamente a la sociedad. El 19 de diciembre del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66/130 sobre la participación de la mujer en la política. En este se insta a todos los estados a la adopción de medidas que garanticen la participación de las mujeres en la política, entre las que destacan eliminar los prejuicios basados en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos, investigar las denuncias de actos de violencia, agresión o acoso contra las mujeres elegidas para desempeñar cargos públicos, crear un entorno de tolerancia cero ante estos delitos, adoptar medidas para enjuiciar a los responsables que impiden o obstaculizan la participación de la mujer en la política, como la violencia, la pobreza, la falta de acceso a una educación y la atención de la salud, alentar a una mayor participación de las mujeres indígenas, a mujeres con discapacidad, las mujeres del medio rural y a mujeres pertenecientes a minorías étnicas, culturales o religiosas en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles. Por otro lado, la Unión Interparlamentaria Estrategia Internacional para Impulsar la Igualdad de Género ayuda a que los parlamentos a mejorar la aplicación efectiva de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y adoptar medidas contra la violencia de que son objeto las mujeres. En su artículo 127, asamblea realizada en octubre del 2012, se adopta el Plan de Acción para Parlamentos Sensibles al Género. Sus principales objetivos fueron incrementar el número de mujeres en el Parlamento, reforzar la legislación y las políticas realizadas con la igualdad de género, integrar la igualdad de los sexos en los trabajos del Parlamento, establecer una infraestructura y una cultura parlamentaria sensibles al género, asegurar que todos los parlamentos compartan la responsabilidad de promover la igualdad de género, alentar a los partidos políticos a defender la igualdad de género y mejorar la sensibilidad de la igualdad de género entre el personal parlamentario. En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe en su artículo 1, último párrafo, toda discriminación motivada por origen étnico nacional, de género, de edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,
el Estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El artículo 2, inciso A, se reconoce y garantiza la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres indígenas. Explícitamente, la fracción 2 señala que estos podrán aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Por su parte, el principio de igualdad está consagrado en el artículo 4 constitucional, párrafo primero. El artículo 35 se ocupa de los derechos del ciudadano, votar en elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, asociarse individual y libremente para formar parte pacífica en los asuntos políticos del país. El artículo 36, fracción tercera de la Carta Magna, establece la obligación que tienen los ciudadanos de votar en las elecciones y consultas populares en los términos que señala dicha ley. Como sabemos, existen leyes nacionales que protegen y garantizan los derechos de las mujeres, incluidos los derechos políticos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Así también establece los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, que fortalezca su desarrollo y bienestar, conforme a los principios de igualdad y no discriminación, para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable, que fortalece la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución. Las estrategias nacionales rumbo a la igualdad real y el combate a la violencia de género en el ámbito de la política derivaron en el proyecto conjunto Igualdad de Género, Derechos Políticos y Justicia Electoral en México, por el fortalecimiento del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señalan como acoso sexual y discriminación y violencia las siguientes conductas como candidatas y precandidatas: mal uso del presupuesto asignado a los partidos políticos para la capacitación de mujeres, simulación de elecciones primarias para cumplir con la cuota, envío a distritos claramente perdedores o a la falta de las listas de representación proporcional, presiones para ceder y no reclamar la candidatura, ausencia de apoyos y materiales humanos, agresiones o amenazas durante la campaña y trato discriminatorio de los medios de comunicación. Como legisladoras y autoridades municipales electas, sustituciones arbitrarias y presión para que renuncien a favor de sus suplentes. Como legisladoras y autoridades municipales, en el ejercicio de sus funciones, mayor exigencia, presión para adoptar decisiones en favor de ciertos grupos o intereses, acoso para evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local, intimidación, amenazas, violencia física contra su persona o la de su familia, incluido el asesinato y la violación sexual, ocultamiento de información, retención de pagos, limitaciones presupuestarias indebidas, exclusión de sesiones por vía de engaño o la no notificación de las mismas, desdén con respecto a sus opiniones o propuestas, segregación a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto, trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación en su vida personal, puesto en tela de juicio su conducta sexual, su apariencia física, su atuendo y destrucción o daño a sus obras o bienes. En el ámbito personal, difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias.
Por otro lado, en la esfera estatal, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece como eje rector de igualdad real entre mujeres y hombres que busca que todos accedan a una vida libre de violencia a través de una estrategia transversal, la cual incluye la creación, modificación y reforma de las medidas legislativas, planes y programas a partir de la perspectiva de género. Además, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, en la norma jurídica estatal, define los tipos y modalidades de violencia en el artículo 15. Señala la tipología y la violencia en la comunidad como toda acción u omisión que se realiza de manera colectiva o individual por actores sociales o comunitarios que generen degradación, discriminación o marginación en la esfera pública o privada que transgreden los derechos fundamentales de las mujeres. La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Hidalgo garantiza igualdad de oportunidades, condiciones y derechos para ambos géneros. Las últimas reformas en materia electoral en Hidalgo realizadas en el pasado mes de septiembre aseguran que en los próximos comicios se vigilará que se lleven a cabo apegados a los criterios de paridad horizontal y vertical, tanto en las candidaturas a diputaciones como en los ayuntamientos, aumentando considerablemente la participación de las mujeres en la vida política del Estado, por lo que es sumamente necesario crear los mecanismos jurídicos para prevenir este tipo de conductas y garantizar el principio de paridad. La coyuntura actual rumbo a las futuras elecciones nos obligan a las y los legisladores a hacer aportaciones contundentes que resguarden la integridad física y emocional de las mujeres, así como la de sus familias. La presente iniciativa busca proteger a las mujeres candidatas electas y en función pública de la violencia que se puede ejercer en su contra, así como eliminar actos, conductas, manifestaciones colectivas que las afecten directa o indirectamente y garantizar el ejercicio de sus derechos políticos. Por este fin es necesario tipificar la violencia política dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo y establecer la pertinente en el Código Electoral y las sanciones correspondientes en el Código Penal de la entidad. Al no existir una definición legal en nuestro país sobre violencia política, será necesario recurrir a la Ley número 243 contra el acoso y violencia hacia las mujeres, así como a los documentos internacionales e iniciativas nacionales aquí mencionados. Por lo anteriormente expuesto, propongo respetuosamente a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Primero, adiciona al título segundo la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, el capítulo cuarto bis, para quedar como sigue. Título segundo, Modalidades de la Violencia. Capítulo 4 bis de la violencia política. Artículo 23 bis, la violencia política son las acciones, conductas y agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas directa o a través de terceras en contra de las mujeres candidatas electas, designadas o en el ejercicio de la función política o pública, en contra de su familia para cortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla, obligarla a que realice en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. Constituye violencia política hacia las mujeres. Primero, obligar o instruir por razones de género a realizar u omitir actos diversos a las funciones de su cargo establecidas en los ordenamientos jurídicos. Segundo, obligar a realizar tareas o funciones que tengan por objeto restringir las actividades propias de la representación política. Tercero, proporcionar u ocultar mediante el engaño información falsa, errónea o imprecisa que induzca al ejercicio ilícito de sus funciones de representación política o lo limite.
Cuarto, excluir mediante el engaño o la omisión de notificación la asistencia a cualquier tipo de acto que implique la toma de decisiones cuando se encuentren facultades legalmente para ello. Quinto, proporcionar información incompleta, falsa o errónea de datos personales de mujeres candidatas a cargos de elección popular al Instituto Nacional Electoral o al Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo con la finalidad de anular sus candidaturas. Sexto, impedir la reincorporación al cargo público al que fue nombrada o electa posteriormente al ejercicio de permiso o licencia otorgada. Séptimo, restringir total o parcialmente por cualquier medio el ejercicio de los derechos de voz y voto de las mujeres en igualdad con respecto a los hombres en función de su representación política. Octavo, coartar o impedir las facultades inherentes a la Constitución y los ordenamientos jurídicos para proteger sus derechos frente a los actos que violenten o eviten el ejercicio de su representación política. Noveno, impedir o restringir el ejercicio de sus derechos políticos electorales mediante la aplicación de sanciones sin motivación o fundamentación, contraveniendo las formalidades esenciales del procedimiento, sin respetar la presunción de inocencia ni el derecho humano al debido proceso legal. Décimo, realizar cualquier acto de discriminación en conformidad a la ley para prevenir y eliminar la discriminación, así como de la ley para prevenir, atender, sancionar e eliminar la discriminación en el Estado de Hidalgo y que tengan como resultado impedir, negar, anular, menoscabar el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Décimo primero, publicar o revelar información personal privada o falsa con el objeto de difamar o de menoscabar su dignidad humana, utilizado este hecho para obtener con o sin su consentimiento la remoción, renuncia o licencia al cargo electo o en ejercicio. Décimo segundo, obligar, intimidar o amenazar a suscribir documentos, a colaborar en proyectos o adoptar decisiones en contra de su voluntad o del interés público en función de su representación política. Décimo tercero, presionar para ceder a no reclamar la candidatura. Décimo cuarto, agredir física o verbalmente, así como amenazar durante la campaña a la candidata. Décimo cinco, sustituir de manera arbitraria a la funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones. Décimo sexto, presionar u obligar a que presenten su renuncia como candidatas electas, designadas o en el ejercicio de sus funciones a favor de sus suplentes. Décimo séptimo, presionar u obligar a adoptar decisiones en favor de ciertos grupos e intereses. Décimo octavo, acosar para evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local. Décimo noveno, intimidar, amenazar, violentar físicamente contra su persona o la de su familia, incorporando el asesinato y la violencia sexual. Vigésimo, retener o descontar de manera arbitraria el pago de su salario. Vigésimo primero, limitar indebida e injustificadamente el presupuesto asignado, ya sea durante campaña o en el ejercicio de sus funciones. Vigésimo segundo, menospreciar sus opiniones o propuestas. Vigésimo tercero, en el ejercicio de sus funciones, segregar a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto. Vigésimo cuarto, poner en tela de juicio públicamente su vida personal, su conducta sexual, su apariencia física, su atuendo. Vigésimo quinto, destruir o dañar obras o bienes a los de su familia. Vigésimo sexto, difamar, desprestigiar, descalificar, calumniar, burlarse de la candidata electa,
designada o funcionaria en el ejercicio de sus funciones políticas. 27. Restringir el uso de la palabra en las sesiones u otras reuniones, así como de su participación en comisiones, comités u otras instancias inherentes a su cargo. 28. Imponer sanciones injustificadas que impidan o restrinjan el ejercicio de sus derechos políticos. 29. Discriminar a la funcionaria electa, designada o en el ejercicio de sus funciones políticas por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, impidiendo o negando el ejercicio de su mandato o el goce de sus derechos reconocidos por la ley o los que le corresponden. 30. Divulgar información falsa relativa a sus funciones políticas con el objeto de desprestigiar su gestión y obtener contra su voluntad la renuncia o licencia al cargo que ejerce o postula. 31. Obligarla o intimidar a las autoridades electas o designadas en el ejercicio de sus funciones políticas a suscribir todo tipo de documentos, así como avalar decisiones contrarias a su voluntad, al interés público o general. 2. Modifica el artículo 106.7 del Código Electoral del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 107. Los precandidatos, partidos políticos y coaliciones deberán abstenerse de expresiones que impliquen calumnia a las personas, así como realizar actos u omisiones que deriven en violencia política de género durante las precampañas y en la propaganda política que utilice durante las mismas. 3. Modifica el artículo 110 del Código Electoral del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 110. Del párrafo 1 al 3 intocados. Los precandidatos, partidos políticos o coaliciones realizarán sus actividades propagandistas atentos a no realizar ningún acto u omisión que derive en violencia política de género. En caso de que el precandidato, el partido político o la coalición correspondiente no cumplan con las reglas de la propaganda de precampaña electoral marcadas en el párrafo anterior, se le requerirá de su inmediato retiro, mismo que no podrá exceder de 24 horas. En caso contrario, será retirada conforme a las reglas establecidas en este código. 4. Modifica el párrafo 4 del artículo 126 del Código Electoral del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 126. Se contemplará como actividades de campaña electoral las reuniones públicas, asambleas, debates entre candidatos, giras, visitas domiciliarias, el uso de propaganda electoral u otros eventos de proselitismo que se realicen para propiciar el conocimiento de los objetivos y programas contenidos en la plataforma electoral que para la elección hayan registrado los partidos políticos o coaliciones. Estas no tendrán más limitaciones que el respeto a la vida privada de los candidatos y candidatas, fórmulas, planillas, autoridades y terceros, así como actos u omisiones que deriven en violencia política de género. 5. Adiciona la fracción sexta al artículo 127 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Artículo 127. La propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que produzcan y difundan los partidos políticos y las coaliciones, sus candidatos, fórmulas, planillas y los candidatos independientes, así como sus simpatizantes. Estará sujeta a las limitaciones siguientes de la fracción 1 a las 5 intocadas. Fracción 6. Tener contenido que sea considerado como violencia política de género, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. 6. Modifica la fracción 6 del artículo 245
del Código Electoral del Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Artículo 245. Son obligaciones de los aspirantes de la fracción primera a la cuarta, intocadas, sexta, abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, así como realizar actos de violencia política hacia las mujeres en los términos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. De la fracción 6 a la novena, intocadas. Séptimo, modifica la fracción novena del artículo 261 del Código Electoral del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 261. Son obligaciones de los candidatos independientes registrados de la fracción 1 a la séptima en los mismos términos. Fracción 9. Abstenerse de expresiones que calumnien las personas, así como realizar actos de violencia política hacia las mujeres en los términos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. De la fracción 10 a la 16ª en los mismos términos. Octavo, adiciona una fracción 11ª y modifica el artículo 300 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, el artículo 300. Son infracciones de los partidos políticos, para quedar como sigue. De la fracción primera a la 10ª intocadas. 11ª, realizar actos de violencia política hacia las mujeres en los términos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. 12ª, la comisión de cualquier falta de las previstas en este código noveno, adiciona una fracción sexta y modifica el artículo 302 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Artículo 302. Son infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. Fracción de la primera a la quinta intocadas. Sexta, realizar actos de violencia política hacia las mujeres en los términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. Séptimo, la comisión de cualquier falta de las previstas en este código. Décimo, adiciona la fracción 14 y modifica el artículo 303 del Código Electoral del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 303. Son infracciones de los aspirantes a candidatos independientes y de los candidatos independientes a cargos de elección popular, de la fracción primera a la 13ª intocadas. 14ª, realizar actos de violencia política hacia las mujeres en los términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. 15ª, la comisión de cualquier falta de las previstas en este código y demás disponibles aplicables. 11º, adiciona el artículo 352 bis al capítulo 2 de los delitos en materia electoral cometidos por particulares, contenido en el título 20 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Artículo 352 bis. Se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y multa de 50 a 50 días de salario mínimo general vigente en el Estado a quien realice actos o omisiones que deriven en violencia política en los términos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. 12º, adiciona el artículo 355 bis del capítulo 3 de los delitos en materia electoral cometidos por funcionarios electorales, contenido en el artículo 20 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Artículo 355 bis. Se impondrá prisión de 1 a 7 años y multa de 52 días de salario mínimo general vigente en el Estado, así como destitución del cargo o empleo al funcionario electoral que realice actos o omisiones que deriven en violencia política en los términos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. 13º,
Adiciona el artículo 356 bis del capítulo 4 de los delitos en materia electoral cometidos por servidores públicos, contenido en el título 20 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Artículo 356 bis, que impondrá prisión de 1 a 8 años y multa de 100 a 400 días de salario mínimo general vigente en el Estado y destitución del cargo, empleo o comisión que desempeñe e inhabilitación para obtener algún cargo público hasta por 5 años al servidor público que realice actos u omisiones que deriven en violencia política en los términos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. 14. Adiciona el artículo 357 bis del capítulo 5 de los delitos en materia electoral cometidos por funcionarios partidistas, contenido en el título 20 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Artículo 357 bis, que impondrá prisión de 2 a 8 años y multa de 200 a 400 días de salario mínimo general vigente en el Estado al funcionario partidista que realice actos u omisiones que deriven en violencia política en los términos de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. Transitorios. Único. Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial del Estado, dado en el Salón de Sesiones de la 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la que suscribe diputada Imelda Cuellar Cano. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría turne la iniciativa a las primeras comisiones permanentes conjuntas de Legislación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictamen correspondiente. Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos el relativo a los asuntos generales, por lo que le solicito al diputado secretario dé cuenta de los asuntos registrados. Gracias, diputado presidente. Le informo que en esta secretaría no existen asuntos registrados. Gracias, diputado. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados integrantes de la Diputación Permanente para el próximo día, miércoles 24 de febrero del año en curso, a las 11 de la mañana.